Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches para todos y todas. Deseo que hayan tenido 2 semanas de ejercitar en este tejido que estamos proponiéndonos construir, ejercitar el arte de las relaciones, haciéndonos prójimo, haciéndonos corresponsable todos de todos. En este segundo episodio lo he querido titular "Para pelear se necesitan dos, para tejer la paz también". Y lo que quiere este segundo episodio es justamente el valor de la corresponsabilidad para tejer paz desde las relaciones. Una historia para contar. He querido traer, como siempre lo hago en el segundo episodio de cada serie, una anécdota personal. Yo, como lo he dicho muchas veces también, crecí en una familia numerosa. La convivencia en familias numerosas es muy divertida porque hay de todo. En un mismo día pasa de todo. Y en ese dinamismo de lo que representa vivir en una familia numerosa, pues también yo soy la menor de 9 hermanos, entre los 9, pues cuando yo nací ya otros estaban ya grandecitos trabajando, pues uno construye cercanía, pues con el que en edad es más cercano. Y entonces yo soy la menor, el anterior a mí es un hermano varón, se llama Mateo, y con él crecí a diario, era como mi compañero cotidiano. Nos llevábamos muy a la par, entonces éramos muy cercanos en las tareas que nos ponían en la casa, muy cercanos en las tareas también del colegio, y por eso pues nuestro compartir cotidiano mucho más cercano era entre nosotros dos. Y un día, como casi todos los días, nos peleamos, pero esa vez se nos fue la mano, nos llegábamos a los golpes. Y yo, en vista de que sentía que yo no había empezado la pelea, entonces me pareció que era importante denunciarlo con mi papá y que él lo castigara. Esa era mi pretensión. Y luego mi papá terminó castigándonos a los dos. Yo me enojé muchísimo porque sentía que se había cometido una injusticia. Yo sentía que no merecía un castigo porque yo no había empezado esa pelea. Y entonces la respuesta de mi padre, sí, como siempre muy sabia y que atesoro para toda mi vida porque ha sido una gran herramienta para saber cómo afrontar los momentos de conflicto. Él nos dijo justamente, es que para pelear se necesitan dos. No me pida que actúe como un juez porque no soy y no quiero cometer una injusticia. No me corresponde a mí darle la razón a usted y condenar a su hermano. Tampoco soy un adivino para saber si la versión que usted me cuenta es la verdad total. Entonces, lo mejor es que ustedes dos, que realmente saben lo que ocurrió, pues lo resuelvan. Y mi castigo a los dos no es porque uno sea culpable y el otro sea la víctima, sino mi castigo es porque no tuvieron capacidad de resolverlo entre ustedes. Y sepan que cuantas veces se lleven a los golpes, el castigo siempre será para los dos, porque esa no es la manera de resolver un problema. Y ustedes son los dos que saben lo que ha ocurrido y también tienen las herramientas para resolverlo. Su incapacidad de resolverlo por la vía de llegar a un acuerdo es la que me llevó a castigarlos. Por supuesto, en su momento no lo entendía. Me quedé enojada por un buen tiempo, pero consciente de que en esas palabras de mi papá había mucha sabiduría. Hilemos fino con el invitado de hoy. A partir de esta anécdota, pues quisiera como plantearles a ustedes como 4 aspectos que son fundamentales para entender la corresponsabilidad que nos exige el entrar en relación. Primero, la relación es un espacio de corresponsabilidad. Si nosotros no asumimos que todas las partes que interactúan tienen algo siempre que aportar y que cuando entramos en tensión, lo primero que tenemos que hacer es desmitificar la idea de que la tensión o el conflicto es malo. No es malo. El conflicto es inherente a la coexistencia humana. Y el conflicto no es otra cosa que el medio a través de la cual una relación se manifiesta cuando empieza a entrar en decadencia, cuando se empieza a ser disfuncional. Cuando una relación se está volviendo disfuncional, eso que se manifiesta como un conflicto no es otra cosa que como el síntoma es para una enfermedad. Es decir, el cuerpo, a través del síntoma, la fiebre, la diarrea, se está manifestando para decirnos algo está fallando en el organismo.
Asimismo, el conflicto no es otra cosa que un síntoma que nos muestra que la relación ha entrado en una disfuncionalidad y que necesita ser revisada. Si nosotros entendemos el conflicto así, ni lo evadimos, recuerden que eso lo abordamos con Luis Carlos, uno de mis invitados, en 2 episodios, que no es ninguno de los dos extremos, ni evadir el conflicto, entonces no hablamos para no confrontar y que no se conflictúe y eso solo empeora las cosas, o diciendo las cosas de una manera tan sin misericordia que entonces violentamos al otro, sino por el contrario, tenemos la posibilidad de mediar la palabra para decir, a ver, venga, algo está pasando aquí, revisémoslo, esto no está funcionando, ¿qué tiene que mejorar? El conflicto se presenta para eso, entonces no es malo que se manifieste el problema. Lo que tenemos es que ser capaces de reconocer que las dos partes siempre tenemos algo de responsabilidad. Nunca hay una sola parte, salvo en los casos donde ya hablando de otras formas de violencia, pues sí existen patrones deshumanizantes en los que la víctima completamente indefensa termina siendo afectada, pero digamos que muchas veces son víctimas que incluso no tenían nada que ver dentro del conflicto. Pero estamos hablando en este caso dentro de las relaciones, cuando hay una relación de pareja, una relación entre hermanos, una relación con un compañero de trabajo, con un hermano o hermana de un ministerio dentro de la iglesia, en fin, cuando pasa el conflicto, siempre esa expresión de para pelear se necesitan dos, es decir, hay algo de ambas partes que tiene una parte de la responsabilidad y que es necesario mediar palabra para poder para poder garantizar que reflexionamos, pero hay una clave importante para entender esa corresponsabilidad que nos debe llevar. Primero, a dialogar. Segundo, a escuchar y dentro de la escucha, ayudarnos mutuamente a transitar de la postura, de la demanda, de la exigencia, del reclamo a la necesidad que hay detrás, porque no es lo mismo. El reclamo generalmente sale a partir de un juicio. Es que usted no me atiende, es que usted no me dedica tiempo, o es que usted me descalifica, o es que yo estoy poniendo la responsabilidad en el otro. Y como bien nos lo explicaba Hert en el episodio anterior, es mucho mejor si yo digo, es que si usted hace esto, yo me estoy sintiendo así. Y necesito, si yo planteo la necesidad, pero lo que pasa es que nos han enseñado que mostrar la necesidad nos hace débiles y resulta que no hay más valentía en aquel que es capaz de quitarse esa armadura que es la demanda, la exigencia o el juicio y de velar, desnudar la necesidad que me está motivando a conflictuar. Porque la necesidad sí nos podemos encontrar. Mientras que en el juicio solo nos desencontramos, nos violentamos y ahí se pone en riesgo la relación. Y entonces eso es lo que hace que un conflicto escale de manera negativa. Entonces lo que hace malo un conflicto no es el conflicto en sí, sino la capacidad que tenga el ser humano para tramitarlo. Y entonces es donde o nos hacemos incapaces de tramitarlo, escala y entonces creemos que la justicia siempre tiene que venir de afuera. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero si no lo logramos porque no tenemos la capacidad humana de dialogar, de plantear no solo posiciones o posturas, sino realmente de plantear las necesidades, los sentimientos y desde ahí ser capaces de construir y reconstruir la relación, entonces con frecuencia tenemos que recurrir a otro. Entonces, por eso las parejas ya sienten que han caído en un ciclo de faltarse al respeto, de pelearse todo el tiempo, y eso ha ido produciendo un desgaste, entonces recurren a una terapia de pareja. Por ejemplo, con un compañero del trabajo, si ya esto se ha hecho recurrente y no se ha podido abordar de manera personal, entonces se recurre a un comité de convivencia. En la iglesia, desafortunadamente en muchas de nuestras iglesias no hay, digamos, como escenarios para dirimir comités que estén apoyando y eso debería ser una corresponsabilidad en este tiempo de donde la Iglesia Católica en particular se viene abriendo en un proceso de sinodalidad, de tener también equipos con capacidad para hacerlo que cuiden el ambiente y el clima
relacional, el clima de comunión y ayuden a tramitar y den las herramientas para que también dentro de los grupos en las pastorales tramiten sus diferencias y puedan tramitar a tiempo, porque hemos visto cómo procesos lindísimos se vienen a pique porque las relaciones no funcionaron. Se vuelve fuga de energía, nos desgasta. Entonces la justicia no siempre está en manos externas, tenemos una capacidad y si lo hacemos desde la capacidad de diálogo, desde la capacidad incluso de abrirnos a la experiencia de perdonarnos, de reconciliarnos, que es una actitud muy cristiana, allí tenemos oportunidad para tejer la paz. Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Una tercera puntada, la paz exige pues creatividad. Si lo que hemos vivido en esta forma en que hemos construido la relación y se está haciendo disfuncional, que sí podría funcionar y ahí tenemos que ser creativos para devolverle al vínculo, a la relación, el oxígeno y la capacidad que necesita para recuperarse y reconstruirse. Si un conflicto lo abordamos de manera adecuada, por el contrario, lo que sale de ahí por eso el conflicto es una oportunidad, porque las relaciones que han entrado en tensión, bien tramitado un conflicto, salen muy fortalecidas. Y por último, el cuidado mutuo como base de ese vínculo, es decir, el sello que garantiza que esas relaciones restauradas perduren en el tiempo, creciendo siempre, es el cuidado. Entonces, hacer acuerdos en un proceso de conversación, de diálogo para restaurar una relación que se ha hecho disfuncional, acordar, bueno, comuniquémonos más, hagamos estos espacios con más frecuencia y a partir de eso, ¿cómo cuidamos? El cuidado puede ser eso, cómo aprendemos a mejorar la comunicación. Vamos a tener muchos episodios en esta serie de las relaciones porque ahí sí que hay una cantidad de factores pedagógicos para profundizar. Entonces no me voy a detener, pero esas 4 puntadas, recuerden, la relación como un espacio de corresponsabilidad. Segundo, la justicia no siempre está en manos externas. Tenemos como seres humanos la capacidad de afrontar los conflictos que emergen en nuestras relaciones para hacerlo mediando palabra y aprendiendo a reconocer nuestra participación en ese conflicto y centrándonos en la necesidad detrás de nuestras posturas para que desde ahí emerja con creatividad la posibilidad de resolver el conflicto y manteniendo eso a partir de mayor conciencia y mayor cuidado de la relación. Enlazando la trama. A partir de esta anécdota, pues un poco mi invitación es a que miremos nuestras relaciones cotidianas y yo lo voy a plantear a manera de preguntas. En la familia, ¿qué tipo de conflictos o de patrones conflictivos se vuelven así como muy presentes en nuestro círculo familiar? Esos patrones nos pueden revelar qué nos ha hecho falta: comunicación, qué nos ha hecho falta: reconocimiento, qué nos ha hecho falta. ¿Sí? ¿Qué formas creativas podemos ensayar para resolverlo sin estar buscando culpables, sino aprender a encontrarle un lugar en la familia a las necesidades de todos y todas? En el trabajo, ¿cómo manejamos los desacuerdos? Que no sea el punto de partida atiborrando de quejas, el sistema de quejas y reclamos o el comité de convivencia. ¿Por qué no desarrollamos iniciativas de diálogo previo? Creamos espacios seguros donde podamos compartirnos y de ir cuidando nuestros vínculos y nuestras relaciones. ¿Cómo estamos manejando los desacuerdos que afrontamos en el ámbito laboral? ¿Hay espacio para la corresponsabilidad o solo para la sanción? Esa es mi pregunta. En nuestros trabajos, ¿cómo manejamos los desacuerdos? En la comunidad donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestra colonia, ¿qué mecanismos usamos para reparar cuando algo se rompe? Es decir, cuando algo se daña, cuando hay un problema que nos afecta a la comunidad. Se rompe un tubo, pasó tal cosa. ¿Cómo? ¿Qué tipo de mecanismos usamos para resolver sin que esa búsqueda de respuesta nos lleve a estar buscando culpables, a estar buscando a quién responsabilizar o más bien cómo hacemos para que la corresponsabilidad se manifieste en la búsqueda de una solución y no tanto en encontrar a quién le echamos la culpa? ¿Cómo evitamos caer en injusticias por falta de escucharnos, sobre todo en las comunidades? En la
comunidad de fe, cómo promovemos el diálogo, cómo manejamos las diferencias, cómo educamos para que los conflictos no se deleguen, sino que se trabajen desde las relaciones entre las partes implicadas y no esperar que haya una autoridad sancionando solamente como la única manera de resolver un conflicto. Tejer paz en las relaciones exige reconocer al otro, a la otra, respetarlo, cuidarlo y encontrar caminos para restaurar lo que se daña, no desde el castigo, sino desde la conciencia compartida. Para tejer contigo. Y bien, para terminar este episodio, para tejer contigo, pues te quiero dejar una invitación muy importante. Recuerden, para pelear se necesitan dos, para hacer la paz también. No esperemos que alguien externo nos resuelva lo que nosotros podemos reparar en esos vínculos cercanos, en esos vínculos cotidianos. La paz se teje entre quienes se atreven a mirarse, a reconocerse y buscar juntos una salida. Pues gracias por seguir aquí, por seguir acompañándome y recuerda, dejamos paz. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.